superficial permite una presentación fácil en el examen físico, de manera que los aumentos de volumen y de tamaño de la glándula que se conocen clínicamente como bóceos pueden ser fácilmente ajustables y a veces visibles, igual que la atrofia o disminución de la glándula uno la puede palpar en el examen físico. Es una glándula que tiene una tremenda avidez por yodo, ya que permite obtener imágenes con yodo radioactivo o con tecnesio que nos dan cuenta de la actividad metabólica global o regional de la glándula. Histológicamente, la unidad funcional es el folículo, que es un grupo de células epiteliales comunidades organizadas concéntricamente en torno a un lumen central. En estas células se realiza la síntesis de hormonas tiroideas, fundamentalmente la triotironina o T3 y la tetraiodotioronina T4, y la zona, digamos, el lumen central en que se organizan estas células foliculares, así se llaman, está rico en una sustancia que se conoce con el nombre de coloide, cuyo principal componente es la tiroglobulina, un péptido rico en residuos de tirosina por distintos estados de oxidación, que es una especie de depósito de hormona tiroidea que puede ser degradado y liberado en algún momento. Esta figura muestra cómo son las distintas etapas de la síntesis hormonal, ¿ya? Básicamente para señalar que los pasos centrales son la captación de yodo bajo la forma de yoduro por un portador de sodio yoduro, la oxidación del yoduro al ser incorporada a la placa luminal, digamos, para convertirlo en yodo por una peroxidasa tiroidea. Este es un paso fundamental, ¿ya? Y es uno de los fundamentos farmacológicos para las drogas antitiroideas. Muchas de las drogas antitiroideas son inhibidores de esta peroxidasa. Posteriormente, este yodo es incorporado a los residuos de tirosina que están en la tiroglobulina, ¿ya? Y posteriormente las tiroglobulinas pueden acoplarse, conjugarse entre ellas, donde una le cede los residuos a la otra, y esto es una tiroglobulina madura que posteriormente puede ser endocitada y puede liberar, por lo tanto, y degradada en una vesícula lisosomal para liberar T3 y T4, que son las formas activas, pero también T3 reversa, que es una forma inactiva, ¿ya? La TSH, la hormona bioestimulante secretada por los tirotrófos hipoficiarios, estimula la mayor parte de estos pasos de síntesis y además estimula el crecimiento hiperplásico del folículo tiroideo. Esto solamente para recordarles que el eje de regulación de la glándula tiroides parte con la TRH, que es secretada por los núcleos, digamos, fundamentalmente por el núcleo 4, digamos, del hipotálamo, ya, que es drenado al sistema cortal hipoficiario, donde finalmente estimulan a los tirotrófos hipoficiarios para que estos secreten TSH, y estos a su vez estimulan la síntesis y el crecimiento de la glándula tiroides para que ésta sintetice T3 y T4, y esto puede ser, por supuesto, regulado por una feedback corta y una feedback larga a nivel hipoficiario y a nivel hipotalámico. El eje puede ser estimulado por neuronas termorreguladoras en respuesta al frío, por neuronas orexígenas, digamos, ya para incrementar el apetito, e inhibido por neuronas anorexígenas a nivel hipotalámico.
Consideraciones a tener en cuenta dentro de lo que es la fisiología y la fisiopatología de la glándula tiroides. Probablemente ustedes se lo mencionaron en su curso de fisiología, el efecto Wolff-Chaikoff, que es una regulación fisiológica de las hormonas tiroides en función de la biodisponibilidad de yoduro. El aumento brusco de la disponibilidad de yoduro ya induce la síntesis de yodolíquidos, fundamentalmente iodoactonas y iodoaldehídos, ¿ya? Y estos inhiben la piroperoxidasa tiroidea. Este es un mecanismo con el que cuenta la glándula tiroides para protegerse de los aumentos bruscos de yoduro y no sintetizar en exceso de hormonas tiroideas, ¿ya? Esta inhibición de la piroperoxidasa tiroidea obviamente va a inhibir la síntesis, va a provocar una disminución de la síntesis de hormonas de 3 y de 4, ¿ya? Este proceso se mantuvo entre 1 semana y 10 días como máximo, y posteriormente, producto de la disminución de las hormonas, se produce una disminución de la expresión del cotransportador sodio-yoduro. Esto disminuye la concentración o el ingreso de yoduro a las células y por lo tanto disminuye el bloqueo de la TPO y se normaliza la síntesis. Esto se llama fenómeno de Stade, ¿ya? Y suele perderse parcialmente en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes con TSH alta. Por otra parte tenemos lo que se conoce como efecto Blood-Vasel, que es lo opuesto al efecto Wolff-Chaikoff, ¿ya? Pero esto tiene un rol que es solamente fisiopatológico. En respuesta al aumento de la biodisponibilidad de yoduro puede aumentar la síntesis de 3T4, ¿ya? Y esto ocurre, o lo encontramos frecuentemente en algunas enfermedades que vamos a revisar en este bloque, ya como aquellas que cursan con secreción autónoma de hormonas tiroideas, como los bocios multinodulares y el principio o la fase inicial de la enfermedad de Graves-Bastl. Únicamente esta figura es para recordarles que de la glándula tiroides, de las hormonas producidas por la glándula tiroides, la totalidad de la T4 plasmática se encuentra, proviene de la tiroides, mientras que de la T3 plasmática, que es 3 a 4 veces más potente que la T4, ¿ya? Solamente el 15% viene de la tiroides y el 85% es producto de la deiodinación periférica en el hígado fundamentalmente y en el riñón. Dependiendo de la posición en que se deiodine, ya como muestra la figura acá arriba, se genera T3, que es la forma más activa, o T3 reversa, ya, que es la forma inactiva. Estas hormonas habitualmente circulan casi siempre unidas a proteínas plasmáticas y solo la pequeña fracción, que es la fracción libre, está activa. La hormona tiroidea es una hormona que forma un complejo con el receptor de retinoides, ¿ya? Y el dímero entre la hormona tiroidea, la hormona tiroidea se une a un receptor que es intranuclear, dímero nada, ¿ya? Y el complejo hormona tiroidea receptor forma un dímero con el receptor de retinoides y ejerce su acción estimulando la expresión de genes dentro del núcleo. Por lo tanto, los efectos tardan en aparecer, en desaparecer, porque requieren de transcripción de genes, de expresión de proteínas, ¿ya? ¿Cuáles son los principales efectos? Aumentan las 3 unidades alfa de la bomba de sodio, ¿ya? Lo que implica la translocación del potasio al espacio intracelular y contribuye a aumentar el gasto energético. Estimula la expresión de receptores beta-adrenérgicos y miosina cardíaca, porque es responsable de
el aumento de la frecuencia cardíaca en el corazón cuando aumentan las hormonas tiroideas, fundamentalmente respuestas cronotrópicas, pero también respuestas inotrópicas, lucitrópicas y dromotrópicas. Eso se aumenta todo. La frecuencia, la fuerza contráctil, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, y la velocidad de conducción. Algo que es muy importante, aumenta una proteína que es la UCP2, que se conoce como desacoplasa, en el tejido graso, en los adipocitos de la grasa parte, en la mitocondria de ellos, ¿ya? Y esto disipa el gradiente de protones y por lo tanto genera calor, produce termogénesis, ¿ya? Estimula la fosforilación oxidativa y enzimas que inducen el catabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿ya? Sin embargo, pese a que esto ocurre, ¿no es cierto?, particularmente porque estimula las enzimas de digamos que deberían hacer andar, aumentar la glicemia, y la glicemia habitualmente en los pacientes hipertiroideos no aumenta porque al mismo tiempo toda la glucosa que se está liberando la autoridad la está utilizando por el aumento de la actividad metabólica. Estimula la motilidad gástrica y la secreción ácida. La estimulación de la motilidad gástrica también es un efecto beta-adrenérgico. Estimula proteínas implicadas en el recambio óseo, por lo tanto súper importante para la maduración ósea en la etapa fetal y neonatal temprana, ¿ya? Estimula el catabolismo de lípidos, ¿ya? Y la expresión de factores que regulan la maduración del sistema nervioso fetal, como el NGF, por ejemplo. Y esto resulta muy importante porque el déficit de esta hormona resulta en un cuadro que vamos a ver al final, que se traduce en malformaciones fetales y neonatales acompañadas de un retardo mental severo que se conoce bajo el nombre de TIN. ¿Qué más por recordar? Aquí estimula, sensibiliza el centro respiratorio, lo que aumenta la frecuencia respiratoria, ¿ya? Estimula los estados de memoria y los estados de alerta, ¿no?, en general, y provoca hiperreflexia también, los reflexos posteriores profundos. Regula el metabolismo de componentes de matriz intracelular. Esto se nota mucho en los pacientes con hipotiroidismo, como vamos a ver enseguida. Evaluación de la función tiroidea. Se miden las hormonas tiroideas de 34 totales y particularmente de 34 libres, muy especialmente de 4 libres, ¿ya? Y TSH. Estas son las evaluaciones del caballito de batalla para evaluar la función tiroidea. Adicionalmente pueden evaluarse la tiroglobulina sérica, ¿ya? La captación de yodo 123 y las imágenes de la tiroides con yodo o con magnesio son muy importantes como un complemento fundamental para afinar el diagnóstico de las disfunciones tiroideas. Como muchas de las patologías tiroideas son de origen autoinmune, ¿ya? Se miden autoanticuerpos contra antígenos tiroideos, fundamentalmente anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina y muy especialmente anticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH, que hay de varios tipos. Y en algunos casos se puede medir también la respuesta de TSH sérica y de TT4 en respuesta a la estimulación con TRH exógena para discriminar fundamentalmente disfunciones de origen secundario y terciario. Síntomas y signos del exceso de reflexión tiroidea. Yo creo que si hay una hormona que refleja perfectamente en su sintomatología el exceso o el déficit de ella, es esta, ¿ya? Primero que nada, intolerancia al calor, ¿no es cierto?, por el aumento de UCP2, con pacientes con sudoración profusa, con diaforesis y a veces con un leve aumento de temperatura, así fermita, que podría ser 37,2, 37,4, no más que eso, ¿ya?
pérdida de peso con aumento del apetito y diarrea motora. La diarrea motora es un aumento de la frecuencia de defecación sin cambio necesariamente en la consistencia de las deposiciones, por aumento de la motilidad gastrointestinal. Habitualmente puede presentar debilidad muscular y tendencia a los calambres, y esto se debe al hipercatabolismo proteico y a alteraciones del potencial de membrana inducido por el exceso de actividad de la bomba de sodio. Como aumenta la presión por el exceso de hormonas tiroideas, se produce una hipocalemia distributiva que altera el potencial. Pueden haber algo muy característico, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia con palpitaciones y temblor de reposo, particularmente en el antebrazo y en manos. Eso es acción sobre todo de la estimulación simpática. ¿Ya? Típicamente los pacientes con exceso de acción tiroidea tienen un temblor del antebrazo. Y eso es uno de los primeros síntomas de diagnóstico. Hay midriasis, ¿cierto?, que es dilatación de la pupila y retracción palpebral como signo de Van-Gogh positivo. El signo de Van-Gogh positivo se caracteriza por lo siguiente. Normalmente cuando nosotros movemos el globo ocular y miramos hacia abajo, el párpado de un acto reflejo acompaña la mirada hacia abajo. Es imposible hacer las dos cosas por separado. ¿Bien? En el signo de Van-Gogh positivo, el párpado superior no desciende al mismo ritmo que el globo ocular, ¿ya? Y se ve una parte de la esclerótica, producto de la retracción palpebral, obviamente. Hay hiperreflexia, ¿ya? Son pacientes que habitualmente presentan un grado de irritabilidad, digamos, de la línea emocional, un estado de nerviosismo con tendencia al insomnio. Puede haber desmineralización ósea en un caso de hipertiroidismo de muy larga data, con hipercalcemia resortiva, ¿ya? Pueden haber oligomenorrea y amenorrea por dos mecanismos. Uno por aumento de aromatasas, ¿ya?, producto de la acción de hormonas tiroideas que provocan un desbalance en el sistema estrogénico, y por aumento del transporte de esteroides, fundamentalmente debido a aumento de las ligasas de las globulinas ligantes de esteroides, ¿ya? Y esto facilita la transformación periférica de andrógenos a estrógenos. Puede haber bocio dependiendo de la causa. Si ustedes se fijan, yo les puse tirotoxicosis acá abajo. Tirotoxicosis es el conjunto de síntomas del exceso de hormonas tiroideas. Frecuentemente se usa como sinónimo hipertiroidismo y tirotoxicosis, pero no lo son necesariamente. Es verdad que el grueso de la tirotoxicosis se debe a un hipertiroidismo, a un exceso de función del eje, pero no siempre es así. Por ejemplo, un paciente al que le sacaron la tiroides, que está tomando una terapia de reemplazo hormonal, por mala dosificación de la terapia hormonal, puede tener tirotoxicosis, pero ese paciente ya no tiene tiroides, no puede tener hipertiroidismo. Por lo tanto, ojo con el uso semántico de los dos términos. Etiología del exceso de acción tiroidea por estimulación excesiva del receptor de TSH, por función autónoma de la glándula, ¿ya? Por efecto Jod-Basedow. Esto no lo vamos a revisar mucho en esta clase, porque no vamos a tener tiempo, ¿ya? La causa fundamental es el exceso de yodo y la amiodarona tipo 2, que es un antiarrítmico que es estructuralmente similar a la hormona tiroidea, pero que no lo vamos a revisar ahí. Así que no pesquen mucho el punto 3. Por tiroiditis destructiva, ya fundamentalmente por delito inflamatorio o autoinmune, y por exceso de hormonas tiroideas de origen extratiroideo.
Vamos con el caso más frecuente, por estimulación excesiva del receptor de TSH. La enfermedad más frecuente es la enfermedad de Graves-Bussard, en este caso, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune en que se secretan anticuerpos contra antígenos tiroideos, anticuerpos contra la tiroperoxidasa y anticuerpos contra el receptor de TSH, pero un tipo de anticuerpo bien especial, que es un anticuerpo que es estimulante del receptor de TSH. ¿Ya? Por lo tanto, esta inmunoglobulina o anticuerpo antirreceptor de TSH va a ejercer los mismos efectos que la TSH, va a provocar un incremento de volumen de la glándula y el aumento de la síntesis de hormonas tiroideas y una disminución de la TSH. Producto de eso, las características clásicas, la presentación clásica de este síntoma, ¿no es cierto?, es una clínica de hipertiroidismo, de tirotoxicosis, ¿no es cierto?, con un patrón de hipertiroidismo primario, es decir, T3 y T4, particularmente T4 libre aumentada, ¿ya?, y TSH disminuida. Típicamente los pacientes presentan un bozo difuso y el signo de manifiesto positivo, ¿ya? Habitualmente la proporción de T3 que uno mide en la sangre es mayor que la de T4 en estos casos, condiciones fisiológicas. Cuando nosotros nos medimos las hormonas tiroideas, la T4 suele ser mayor que la T3, aquí la proporción se invierte, ¿ya? Y en algunos casos puede debutar por lo que se conoce como bocio simple o bocio subclínico. ¿Qué es lo que es esto? Es el aumento de volumen de la glándula sin clínica de tirotoxicosis en la etapa inicial, ¿ya? ¿Cuándo ocurre esto? Que es una presentación más atípica, cuando, por ejemplo, aumenta esta inmunoglobulina, estimula la síntesis de T3 y T4, pero al mismo tiempo esto provoca una disminución de la TSH. Entonces, por un lado, la inmunoglobulina está estimulando, la caída de TSH está dejando de estimular, y por algún motivo prevalecen solo los efectos de bozo al principio, ¿ya? Y uno no detecta niveles, o detecta niveles anormalmente normales de hormonas tiroideas, borderline, en el límite superior. Factores de riesgo, como todas las enfermedades autoinmunes, sexo femenino, 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres, edad entre 20 y 45 años, son mujeres en edad fértil, es la causa más frecuente en países de alta ingesta de yodo, como el nuestro, ¿ya? El embarazo y la infección por dioxina también pueden ser factores de riesgo. Otras características clásicas y únicas de esta enfermedad, la oftalmopatía de Graves, ¿ya?, que es un exoftalmos, ¿ya?, con disfunción de los músculos oculares, digamos, y con dificultad para mover y por lo tanto conjuntivitis, ¿ya? El exoftalmos es la producción del globo ocular hacia adelante, y esto se produce fundamentalmente porque hay una expansión del tejido fibroadiposo retroocular que se debe a anticuerpos contra el receptor de TSH que están presentes en este tejido graso retroocular que provocan la expansión, y la infiltración de linfocitos, componentes y células inflamatorias que provocan un aumento de citoquinas proinflamatorias a nivel local con transdiferenciación de estos fibrocitos amigos fibroblastos, ¿ya?, lo que provoca aumento de síntesis de compuestos de matriz extracelular y la proptosis, la tumefacción del globo. Y la segunda, por mecanismos similares a este, una dermopatía retibial, que es una dermatitis con aspecto de piel de naranja que se encuentra en la zona de los pies de los pacientes y a veces en el dorso de los pies también, ¿ya?, que también obedece a mecanismos similares. El diagnóstico, entonces, tirotoxicosis clínica con patrón primario, con TSH disminuida y razón T3 T4 elevada. Esa es la presentación clásica.
Scintigrafía tiroidea con patrón hipercaptante difuso, ya uno ve que toda la glándula está hipercaptando yodo, la captación de yodo 31 ha aumentado y título de anticuerpos antitiroideos positivos, en especial ante el receptor de TSH. ¿Cuáles son los tratamientos clásicos aquí? Sintomático, beta bloqueadores para disminuir el efecto que es dependiente de catecolamina, fundamentalmente las taquicardias, digamos, y los efectos oculares. ¿Ya? Drogas antitiroideas, digamos, fundamentalmente inhibidores de la tiroperoxidasa para disminuir también momentáneamente la síntesis de hormonas tiroideas. Pero el verdadero tratamiento aquí es la ablación tiroidea de la glándula con yodo 131, eso es lo más clásico, o la tiroidectomía de la glándula. Últimamente lo que más se está usando es la tiroidectomía. O sea, pacientes con este tipo de cuadros, como no se sabe si pueden derivar posteriormente en un cáncer tiroideo, lo saben. Y la paciente quiere terapia de reemplazo hormonal. Cuando se hace normalmente, obviamente los casos 3 y 4, que son las estrategias terapéuticas más frecuentes, siempre van a resultar en el mediano plazo en un hipotiroidismo primario que se controla más fácilmente con terapia de reemplazo. Esto es una causa mucho menos frecuente, el hipertiroidismo por estimulación excesiva con TSH. Aquí la causa principal es un adenoma hipoficiario, ¿no es cierto? Un adenoma tirotrofo que yo había mencionado brevemente en la clase anterior, ya que induce aumento de tamaño de la glándula, un bocio difuso y un aumento de TFP4. ¿Ya? Puede debutar también con una TSH inadecuadamente normal o aumentada, porque el aumento de TFP4 va a tender a producir una disminución parcial de la síntesis de TSH. Estos adenomas no son totalmente autónomos, tienen el feedback, el punto de feedback corrido. Habitualmente la TSH, como el grueso de las hormonas hipoficiarias, son heterodímeros formados por una subunidad alfa y una subunidad beta, digamos, y la subunidad alfa habitualmente está mucho más aumentada que la subunidad beta, ¿ya? Y bueno, pueden ocurrir signos compresivos producto del aumento del tamaño de la hipófisis, porque los adenomas tirotrofos frecuentemente hacen macroadenomas, son grandes deportes, ¿ya? Y puede ocurrir plurifundibular por compresión del tallo hipofisial, que lo vimos en la clase anterior. Mola trofoblástica, esto todavía es una causa donde hay estimulación excesiva del receptor de TSH. En este caso, el causante principal es el exceso de gonadotrofina coriónica, ¿ya? Pueden ocurrir embarazos anormales en donde 2 espermatozoides o un solo espermatozoide fecunda un óvulo sin DNA materno, ¿ya? Y adentro se reproduce, digamos, se duplica cuando es un solo espermatozoide el material genético paterno. Por lo tanto, es un huevo solo con material genético paterno, ¿ya? Que puede generar esto, o bien cuando hay 2 espermatozoides o uno solo que fecundan un huevo, ¿no es cierto?, que tiene material materno y resulta en un huevo diploide. ¿Ya? Por lo tanto, ocurre una fertilización defectuosa, el feto en una gran cantidad de casos no es viable, en otros una cantidad menor sí, pero ocurre que se forman los elementos placentarios y estos tienden a dematizar y a proliferar en esta condición, ¿ya? Se produce un crecimiento enorme de los trofoblastos placentarios, ¿ya? Y por lo tanto estos secretan tremendas cantidades de gonadotrofina coriónica, más de 2000 veces por sobre los valores normales. Y la gonadotrofina coriónica, por similitud estructural con la TSH, estimula el receptor de TSH y puede provocar un aumento del volumen de la tiroides y signos de tirotoxicosis. De hecho, aunque este es un cuadro que es patológico, digamos, y que
tiene el riesgo de formar un coriocarcinoma, que en ese caso obliga a interrumpir el embarazo porque es sumamente invasivo, ¿ya? Durante el embarazo fisiológico también hay un leve aumento de la producción de calor, ¿ya? Producto del aumento de gonadotropina biológica, solo que en el embarazo fisiológico no aumenta tanto como en la mola trofológica, pero igual produce el efecto calorígeno. Otro grupo etiológico, aquí ahora ya estamos hablando de función autónoma de la glándula tiroides. Tenemos dos casos, los bóceos uninodulares y los bóceos multinodulares. Los bóceos uninodulares son habitualmente un adenoma folicular único, ¿ya? Una neoplasia benigna del folículo tiroideo, ¿ya? Que habitualmente se debe a una mutación del receptor de TSH o de la proteína GS que está arriba abajo del receptor. Esto resulta en un aumento moderado de hormonas tiroideas y a la imagen de captación con yodo o con magnesio uno ve un nódulo caliente solitario, único, en uno de los lóbulos tiroideos y ve que el resto de la glándula tiroidea tiene una captación disminuida. ¿Por qué? Porque este lóbulo está secretando grandes cantidades de TH4, está inhibiendo la producción de TSH y al estar inhibida la producción de TSH, el lóbulo contralateral que está sano va a dejar de producir hormonas tiroideas y va a tener un metabolismo más bajo. ¿Ya? Se ve una tiroides asimétrica. ¿Ya? La otra causa que ocurre con más frecuencia en pacientes mayores, ¿ya? Es el bóceo multinodular. La clínica es muy parecida a la del bóceo uninodular, ¿ya? Pero la diferencia es que cuando uno hace imágenes ve muchos nódulos hipercaptantes. Y la otra diferencia es que aquí no se ha detectado una mutación, ¿ya? Se piensa que cuando un paciente ha estado sometido inicialmente en la niñez a una dieta pobre en yodo, se seleccionan folículos que tienen ventajas comparativas para captar yodo bajo condiciones de baja concentración. Y cuando la ingesta de yodo se normaliza, estos folículos adquirían una ventaja comparativa, se convertirían en estos nódulos hipercaptantes, ¿ya? Habitualmente hay que vigilarlas porque a veces algunos de estos nódulos tienden a magnetizar, de convertirse en carcinoma. Y habitualmente la estrategia aquí también es la resección quirúrgica total o parcial de la glándula. Después nos vamos a la liberación no regulada de hormonas tiroideas por tiroiditis destructiva. Aquí tenemos dos cuadros, la tiroiditis subaguda y el hipertiroidismo linfocitario. La tiroiditis subaguda es el resultado de una inflamación de la glándula tiroides producto de una infección viral de la vía respiratoria superior, fundamentalmente por adenovirus y a veces por virus influenza. Esto hace que a veces, cuando la reacción inflamatoria es muy severa, haya linfocitos T que por proximidad invaden la glándula tiroides y dañan las células foliculares, formando granulomas, ¿ya? Y esto resulta, por eso se dibuja así con línea punteada la glándula, tiene un aumento de volumen de la glándula tiroides, pero que no es un bóceo, porque no hay respuesta a TSH, ¿cierto? La glándula está inflamada y empieza a filtrar tiroglobulina y hormonas tiroideas de manera no regulada, producto del daño estructural del folículo, ¿ya? Entonces, típicamente nosotros encontramos un paciente con una región que la palpación de la glándula está dura y la palpación es dolorosa y la velocidad de sedimentación hematológica está aumentada. Y tiene tres fases. Una fase inicial con daño folicular y aumento de hormonas tiroideas, ¿no es cierto?, con síntomas de tirotoxicosis, con tiroglobulina aumentada
y TSH que obviamente va a estar disminuida, ¿ya? Con la captación de radioyodo que va a estar disminuida o que va a ser cercana a cero. En una segunda fase se agotan las reservas de tiroglobulina, ¿ya? Y pasamos de una fase de tirotoxicosis, ¿ya?, a una fase de disminución o déficit de acción de hormonas tiroideas, ¿ya?, con una T4 libre y una T3 libre disminuidas, porque nos gastamos las reservas, y una TSH que está recuperándose, que está en niveles todavía bajos, pero empieza a recuperarse. Posteriormente, la tercera fase, la enfermedad remite, ¿ya?, como grueso las inflamaciones agudas, con recuperación de los folículos, con TSH que está ya en valores normales y recuperación de un estado eutiroideo con recuperación también de la captación de yodo 131 y resolución del cuadro. La segunda causa es el hipertiroidismo deficitario, ¿ya? Aquí esta es una enfermedad autoinmune que tiene hallazgos de laboratorio parecidos a la tiroiditis subagudo, tiroiditis granulomatosa, pero hay anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina que están circulando. A la palpación la glándula es indolora, en este caso, ¿ya? Y ocurre frecuentemente en el puerperio, también se le conoce como tiroiditis puerperal, ¿ya? Casi siempre resuelve espontáneamente, pero algunas mujeres derivan en un hipotiroidismo autoinmune y se piensa muchas veces que esto podría ser una forma de presentación distinta de una enfermedad que es la tiroiditis de Hashimoto, que vamos a ver al final, que es la causa más frecuente del hipotiroidismo primario, que también es de origen autoinmune. Fuentes extraglandulares de hormonas tiroideas, aquí no tengo mucho que decir, ¿ya? La primera es la facticia farmacológica, cuando un paciente ha consumido exceso de hormonas tiroideas. Antiguamente, ahora ya no se usa, los pacientes se conseguían a la mala hormonas tiroideas para adelgazar, suplementos de hormonas tiroideas. Ahora todo esto es con receta, digamos, ¿ya? Pero puede ocurrir, por ejemplo, que un paciente esté en tratamiento con hormonas tiroideas, ¿ya? Y al inicio, sobre todo después de una resección tiroidea, y el dosaje inicial sea excesivo, y ese paciente podría presentar una tirotoxicosis sin hipertiroidismo. También hay algunos compuestos con el nombre genérico de quemadores, digamos, para los que les gusta hacer deporte los deben conocer. Algunos de ellos traían extractos de hormonas tiroideas, digamos, los han ido sacando al mercado. Y esos compuestos también pueden producir, digamos, una tirotoxicosis farmacológica, y en ese caso el paciente va a tener T4 particularmente altas, ya TSH endógenas disminuidas y la glándula tiroides atrofiada con captación de radioiodo cercana a cero. Otra fuente extratiroideas, carcinomas metastásicos. El paciente que ha sido operado de un cáncer tiroideo, le sacaron la glándula tiroides y está presentando signos de tirotoxicosis. Entonces uno automáticamente tiene que pensar en buscar metástasis tiroidea, estoy hablando de captación de radioiodo fuera del cuello, el cuello va a ser cero, ¿ya? Pero la captación de radioiodo en la pelvis o en los pulmones va a ser más elevada, que son los sitios preferidos de metástasis de estos carcinomas. Igual algunos teratomas ováricos, digamos, pueden producir de manera paraneoplásica un exceso de T4 suprimiendo la TSH endógena. Tormenta tiroidea, este es un concepto básico que les quiero dejar, es una tirotoxicosis aguda, ya severa, de instalación rápida y de alta mortalidad. Las causas son pacientes con un hipertiroidismo de base sometidos a cirugía o con sobrecarga de yodo o la suspensión brusca de drogas antitiroideas. Características: taquicardia con fibrilación auricular, frecuencia cardíaca de mayor de 160 latidos por minuto en reposo, ¿ya? Una tremenda frecuencia cardíaca.
Puede producir, si esto no se corrige rápidamente, una insuficiencia cardíaca aguda con edema pulmonar, producto del aumento excesivo del gasto cardíaco y la insuficiencia circulatoria que esto va a provocar. Hipertermia con temperatura elevada, como si fuera fiebre. ¿Ya? Compromiso neurológico, dolor abdominal tipo cólico y puede provocar falla hepática. Y tiene que manejarse rápidamente con bloqueadores, con drogas antitiroideas, ¿ya? Y con glucocorticoides endovenosos que bloquean la conversión de T4 a T3, ¿no es cierto? Que es la forma más activa. Esto solamente para que lo estudien, no lo voy a comentar, es un cuadro resumen de las distintas del diagnóstico diferencial de algunas formas de tirotoxicosis. Vamos al déficit de acción tiroidea, ya para tratar de cerrar esta clase rápidamente. La imagen especular de la tirotoxicosis, ¿ya? Intolerancia al frío, pelo seco y quebradizo, ¿ya? Disminución de la sudoración, por eso la piel está seca. Como hay caída metabólica, hay aumento de peso con pérdida de apetito, ¿ya? Hay tendencia a la hipertrigliceridemia, a la hipercolesterolemia, hay bradicardia con caída del gasto cardíaco, hay estreñimiento producto de la motilidad intestinal disminuida ahora, todo lo contrario a lo que veíamos antes. Hay hiporreflexia, frecuentemente los pacientes por disminución de la estimulación del sistema nervioso por el déficit tiroideo acusan bradicilia, hablan más lento, se le olvidan las palabras, ya hay ataxia y frecuentemente algún grado de hipofusia. Y en pacientes mayores este conjunto de síntomas se confunde con una depresión. Hay un cuadro clásico que es el mixedema, que se lo voy a mostrar en la siguiente figura, ¿ya? Con aumento del volumen de la lengua, que se llama macroglosia, edema palpebral, voz ronca, exoftalmos dependiendo de la etiología. Todos aquellos cuadros de hipotiroidismo de déficit de acción tiroidea que resulten en estimulación del receptor de TSH van a producir voz, ¿cierto? O tiroides no palpable también puede ser el caso contrario, por ejemplo, un paciente que está con un hipotiroidismo primario después de una resección o de un tratamiento con yodo radioactivo. Frecuentemente irregularidades menstruales, la más frecuente es la menorrea cuando hay aumento de RH y por lo tanto de prolactina en las causas primarias, ya en algunas causas secundarias, y galactorrea también por producto de RH distinto a la prolactina, ¿no es cierto? Lo vimos en la clase anterior. Mixedema o fácil mixedematosa es de esta manera se describe al aspecto de los pacientes con hipotiroidismo, ¿no es cierto?, donde hay acumulación de producto de la disminución del metabolismo de los glucopolisacáridos que se acumulan subdérmicamente, ¿ya? Y provoca una induración de los rasgos faciales, ¿ya?, con sequedad de la piel y del pelo, ¿ya? Hay macroglosia, lo que había mencionado en el cuadro anterior, ¿ya?, con palidez y edema periorbital, escasez de vello, digamos, y una piel que es quebradiza, ¿ya?, con una fase expresiva y una voz ronca por acumulación de glucopolisacáridos en las cuerdas vocales. Etiología. La más frecuente, yo diría que es la falla primaria, ¿ya? Tiroiditis de Hashimoto, que es una patología autoinmune, pero que esta vez suprime la producción de hormonas tiroideas, ¿ya? Y coagulativa, que es secundaria a un tratamiento de enfermedad de Graves, ya sea con yodo o por cirugía, ¿ya? Causas farmacológicas, algunas drogas antitiroideas y algunos antiarrítmicos, como la neodarona, que pueden producir, digamos, un hipotiroidismo. El litio que se le da como tratamiento a los pacientes con psicosis, la pastilla de carbonato de litio puede inhibir, digamos, la producción de hormonas tiroideas. Causas transitorias como las que vimos ya, la tiroiditis subaguda linfocitaria.
efectos innatos de la síntesis de hormonas tiroideas, ya, de todas estas hormonas que están aquí. Este cuadro habitualmente produce cretinismo, lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Ya? Esto provoca un hipotiroidismo prenatal fetal. El déficit de iodo de talio fue en el pasado una causa de hipotiroidismo con bocio compensatorio. ¿Ya? Pero desde que se está ayudando la sal de mesa, eso ya no ocurre. Fallas hipoficiales, que son causas secundarias, fallas hipotalámicas, que son causas terciarias, que afectan el eje, ¿ya? Fallas tejidos periféricos, que son muy raros, como el déficit de tirosina de iodinasa, que dificulta la activación de T4 a T3 en el hígado, que produce habitualmente un déficit, un hipotiroidismo moderado, porque siempre tenemos la T4 para funcionar. Veamos la tiroiditis de Hashimoto brevemente, ¿ya? Es el hipotiroidismo de mayor frecuencia en países como el nuestro sin déficit de yodo, ¿ya? Es de tipo autoinmune, ¿ya? Igual se generan digamos, anticuerpos contra la tiroperoxidasa, contra anticuerpos antimicrosomales y contra el receptor de TSH, pero estos anticuerpos, a diferencia de los anteriores que vimos en el Graves, no estimulan. Tienen una genética, digamos, asociada frecuentemente a complejos, a polimorfismos de complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Por lo tanto, estos polimorfismos también están presentes en enfermedades como, en otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la diabetes tipo 1 y la artritis reumatoide. Por lo tanto, los pacientes que desarrollan Hashimoto deben ser sujetos a una vigilancia por desarrollo de otras afecciones de tipo autoinmune como estas, ¿ya? Típicamente es daño celular tipo 4, linfocitos de tipo CD4 y CD8 que dañan el parénquima tiroideo y linfocitos B que producen anticuerpos que son marcadores, ¿no es cierto?, antitiroglobulina, antiperoxidasa, antirreceptor de TSH que no estimula el receptor de TSH pero que impide la unión de TSH a este. Típicamente es una enfermedad con desarrollo progresivo y aparición insidiosa. Muchas de las pacientes ya son detectadas con un bocio clínico o leve, ¿ya? Porque la elevación progresiva de TSH mantiene concentraciones adecuadas de T3-T4. O sea, debutan con el bocio, con TSH alta y T3-T4 borderline, al límite de lo normal. Posteriormente evolucionan, digamos, a un bocio de tipo clínico con signos de hipotiroidismo. Hay un subgrupo de pacientes que debutan con un cuadro que se llama hashitoxicosis, que es un aumento de hormonas tiroideas de manera transitoria producto de la destrucción folicular de tipo inflamatorio, ¿ya? Y a veces estos pacientes son confundidos y el médico, como detecta los anticuerpos, cree que está desarrollando un Graves. Pero habitualmente esos pacientes, después de un tiempo, evolucionan a un cuadro de hipotiroidismo o frecuentemente antes de eso se van de cirugía. Por lo tanto, de todas maneras, todos desembocan en un hipotiroidismo primario. Diagnóstico, patrón primario, aumento de TSH con T4 libre disminuida o TSH alta con T4 libre normal al borde, inadecuadamente normal. Anticuerpos antitiroideos, ya. En la ecografía hay un aumento del volumen difuso con signos de tiroiditis y frecuentemente la captación de yodo puede estar normal o disminuida, ¿ya? Y el tratamiento es terapia de reemplazo hormonal, simplemente. El hipotiroidismo postablativo es un patrón primario que ocurre habitualmente después del tratamiento de una enfermedad de Graves con yodo radioactivo o una resección quirúrgica, ¿ya? No voy a
frecuente, en todo caso deben considerarla. Hay caída de masa molecular por muerte, ya hay disfunción de células por efecto tóxico, ya por el exceso de yodo radioactivo, y puede haber una supresión de TSH en algunos pacientes durante ¿ya? Los pacientes sometidos a ablación radiactiva habitualmente tienen que someterse a una terapia de reemplazo para evitar un déficit brusco de hormonas tiroides, digamos, y deben medirse el eje controlando fundamentalmente TSH y 4. Los hipotiroidismos por déficit de TSH o TRH no los voy a comentar, son poco frecuentes, ¿no es cierto? Son tumores de la silla turca, lo vimos fundamentalmente en la clase anterior, el síndrome de Shiga, el infarto hipoficiario, la falla hipotalámica, ¿ya? Y habitualmente se diagnostican con un test de TRH endovenoso para ver si hay cambio de TSH y de T34. Y imágenes de silla turca. Respecto al hipotiroidismo congénito, tenemos fundamentalmente que se debe a alteraciones en genes que regulan el desarrollo de la tiroides, que codifican para la síntesis de hormonas tiroideas y codifican para la síntesis de moléculas de señalización desde la hipófisis a la hormona tiroidea, como por ejemplo el receptor de TSH, ¿ya? Y genes que codifican para el desarrollo del eje pituitario hipoficiario, ¿ya? Y las causas son, estas alteraciones pueden provocar digenesia o antenesia tiroidea, o pueden provocar la formación de una tiroides aparentemente normal, pero con déficit en la síntesis de alguna de las hormonas tiroideas. Con déficit de alguna de las enzimas que forman parte de los pasos de hormonas tiroideas y por lo tanto los déficits de síntesis de hormonas tiroideas. Y habitualmente, si esto no se detecta tempranamente, provoca un cuadro que se llama cretinismo, ya, que se caracteriza por niños de baja estatura, ya, con nariz ancha y ojos separados, ya, con macroglossia, al igual que en el caso de los adultos con déficit de acción tiroidea, con estatura baja, ya, con ronquera, con una ictericia prolongada. En estos niños, digamos, la ictericia del recién nacido dura mucho más y es resistente a la fototerapia. La gravedad es proporcional a la duración de periodo de exposición fetal o neonatal bajo condición de hipotiroidismo, ¿ya? Y habitualmente se hace una detección sistemática, un tamizaje materno durante el embarazo, ¿ya? Para detectar a tiempo esta condición. Y la terapia de reemplazo postnatal permite preservar parcialmente el cociente intelectual, no completamente, y establece mejoras en el desarrollo óseo, pero si esto se hace tardíamente, las condiciones persisten por el resto de la vida. Y esto es solamente evaluación del hipotiroidismo y nos vamos a la siguiente clase. ¿Ok? Todo esto va a estar subido el día de hoy en la tarde en cursos chicos. Vamos a pasar a la clase de diabetes.